posible educar y poner límites sin conflictos? Sí. ¿Qué es y qué no es la disciplina positiva? A continuación, os voy a nombrar algunas de las herramientas de disciplina positiva para que empecéis a entrenar. Rueda de opciones para resolución de problemas. Opciones limitadas. El niño. Calla. Tiempo especial. Nos autocuidamos, nos damos nuestro... ¿Qué? Las reuniones familiares. El respeto mutuo de las necesidades de cada una de... Rebobinamos. Quédate conmigo que te voy a decir cómo hacerlo a través de la disciplina positiva y sus herramientas. ¿En qué se basa la disciplina positiva? Bueno, pues la disciplina positiva no se enfoca en el por qué, sino en el para qué. Es decir, sustituyamos las preguntas de ¿por qué llora? ¿Por qué pega? ¿Por qué hay que repetirle las cosas 20 veces? ¿Por qué no me hace caso? Por la pregunta estrella. ¿Para qué está haciendo esto? ¿Qué me trata de decir? Bueno, la disciplina positiva tiene sus raíces en un modelo educativo basado en los psicólogos austríacos Alfred Adler y Rudolf Dreikurs del siglo XX, que apostaron por un modelo educativo democrático. La disciplina positiva es la filosofía que ayuda a los adultos a entender qué hay detrás de la conducta de los niños, promoviendo actitudes respetuosas hacia ellos y enseñándoles nuevas habilidades, responsabilidad y destrezas interpersonales, creando así adultos responsables, respetuosos y llenos de recursos. La disciplina positiva está basada en el interés social y la importancia de la salud mental, en el sentido de pertenencia y contribución, primero en el núcleo familiar, que es el más directo y cercano al nacer, y más adelante en otros como el escolar, el social, etc. Esto le hace sentirse conectado con la comunidad y que pertenece a ella, y con ello su comportamiento será mejor. Esto nos lleva a la creencia detrás del comportamiento, ya que si no sienten esa conexión y pertenencia puede adoptar comportamientos poco adecuados para intentar conseguirla. Por lo que tenemos que averiguar qué causa hay detrás para poder darle una mejor respuesta y atender así sus necesidades. En utilizar el aliento, el ánimo como principal motivador, poniendo atención en el esfuerzo y la mejoría y no solo en el resultado, lo que favorece la autoestima y que no dependan de las aprobaciones externas. En el respeto mutuo de las necesidades de cada una de las partes a través de la amabilidad y firmeza. En la efectividad a largo plazo, ya que se enfoca en soluciones y desarrollar así la responsabilidad del niño, en lugar de en castigos o premios, lo que hace que haya consecuencias negativas a largo plazo por falta de autoestima, responsabilidad o hacer las cosas a cambio de algo. En el valor de ser imperfectos, utilizando los errores como oportunidades de aprendizaje, ya que errar no es de ser fracasado o malo, sino que nos sirve para aprender a hacerlo de otra forma la próxima vez. Lo mismo que los adultos, también vamos cometiendo errores de los cuales aprendemos, los niños exactamente igual. En el autocuidado del adulto, ya que si nos autocuidamos nos damos nuestro tiempo de desconexión y nos sentimos mejor emocionalmente y responderemos mejor a las necesidades del niño. Calla. Y de aquí se obtienen los 5 criterios de la disciplina positiva. Conexión, ayudando a los niños a tener sentido de pertenencia e importancia, lo que mejora el comportamiento. Amabilidad y firmeza al mismo tiempo, estableciendo límites respetuosos para ambas partes. Efectividad a largo plazo. Enseña habilidades para la vida sociales, emocionales y cognitivas. Y 5. Invita a los niños a descubrir sus capacidades de poder personal y autonomía. Por lo tanto, ¿qué es y qué no es la disciplina positiva? Bueno, pues la disciplina positiva sí es amabilidad y firmeza, enfoque en soluciones, límites claros, opciones limitadas, error como oportunidad de aprendizaje, anticipar qué va a ocurrir después, la búsqueda de conexión con el niño, la validación emocional, el entrenamiento de habilidades socioemocionales, el adulto como modelo de esas habilidades,
alentar y potenciar las fortalezas del niño y el uso de un lenguaje en positivo. Por el contrario, la disciplina positiva no es autoritarismo, permisividad, uso de premios, castigos, amenazas, gritos, alabar al niño diciéndoles que hace todo muy bien. El adulto como un ser superior al niño o el niño como un superior al adulto. Tampoco es dejar que el niño haga lo que le dé la gana o permitir las faltas de respeto. No tener en cuenta las emociones del niño e intentar reprimirlas. Tampoco es ridiculizar al niño o hacerle sentir mal. Ni etiquetar a los niños como es un llorón, es un rebelde, es un bruto, es un tímida, etc. Ni tampoco usar un lenguaje despectivo. Para interiorizar todo esto, primero tenemos que desaprender todas las creencias y prácticas que llevamos desempeñando durante nuestra vida y que aprendimos durante nuestra infancia, para volver a aprender e interiorizar un método más respetuoso a base del entrenamiento y ponerlo en práctica, sabiendo que nos vamos a equivocar muchas veces porque somos humanos, pero reconociendo nuestro error, pidiendo perdón y seguir practicando. A continuación, os voy a nombrar algunas de las herramientas de disciplina positiva para que empecéis a entrenar. Rueda de opciones para resolución de problemas. Es una técnica que ayuda a nuestros niños a partir de 4 años a tener opciones para canalizar saludablemente sus emociones de rabia, frustración, ira. Imagina, por ejemplo, una situación en la que el niño está pintando con una tiza y se le rompe. Se avecina tormenta. El niño empieza a gritar, a entrar en llanto, mientras tú intentas decirle que no pasa nada, que así tiene 2 tizas, que no se llora por esas cosas, que no sea cabezón, que es una tontería y bla 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 bla. Pero, ¿crees que con eso ya está? ¿Crees que al niño le convence eso? ¿Todas? ¿Un plan? No. Otra vez. Como he mencionado en otros vídeos, las emociones no son buenas ni malas. Todas son necesarias ya que todas cumplen su función. Lo importante es saber manejarlas y gestionarlas para que no se conviertan en un problema. Para eso, vamos a realizar una rueda de opciones. La rueda de opciones se crea en momentos de calma, de tranquilidad y se hace siempre, siempre, siempre con la colaboración de los niños. Para ello, vamos a necesitar papel y boli para realizar nuestra lluvia de ideas. Rueda de opciones que puedes encontrar en la web ohanaeduca.com, donde puedes elegir entre cualquiera de las 2 opciones. Hay una rueda con 8 huecos y hay otra con 12 huecos. Puedes usar la de 8 para los más pequeños y la de 12 para los más mayores. Y también pinturas o imágenes. Lo primero, hacemos una lista en colaboración con los niños con diferentes ideas que puede llevar a cabo cuando sienta que le invade la ira. Tras tener el listado, imprimimos nuestra plantilla de la rueda, la de 8 o la de 12, según la que hayamos elegido adaptada a las necesidades y edad del niño, y en cada hueco escribimos cada una de las opciones que hemos elegido acompañado por un dibujo o imagen. Después la podéis plastificar si queréis para que quede más resistente. Ya tenemos creada nuestra rueda de opciones para utilizar en los momentos de ira. No quiere decir que vaya a evitarla, pero le va a ayudar a manejarla. Puede formar parte de su rincón de la calma y en el momento que sienta que la ira, el enfado, la frustración le invaden, puede cogerla y utilizarla, eligiendo la opción que más le apetezca para canalizarla. Opciones limitadas. Pero esta vez basada en las opciones, ya que uno de los grandes errores que cometen los adultos es dar órdenes en vez de dar una serie de opciones entre las que pueden elegir. En función de la edad, se ofrecerán a los más pequeños opciones más limitadas, ya que aún no tienen la capacidad de afrontar grandes responsabilidades. Y a los más mayores se les ofrecerán opciones más amplias porque ya pueden asumir las consecuencias de sus elecciones.
Siempre después de dar las opciones es importante añadir la frase tú decides, porque esto les da el mensaje de que tienen la capacidad para elegir y tomar decisiones. Cada vez que se da opciones, cualquiera de las alternativas que se ofrezcan deben ser aceptables para el adulto. No se puede ofrecer una opción que no sea del agrado del adulto. Lo vamos a ver más claramente con algunos ejemplos, los cuales están todos basados en historias reales. Es el momento de prepararse para ir a la cama y vamos a darle una serie de opciones a una niña pequeña de unos 3 años. Hija, ¿quieres ponerte el pijama verde o el de osito? Tú decides. El de ositos. Vale. ¿Y qué quieres? ¿Irte ya a la cama o dentro de 10 minutos? Mejor en 10 minutos, que quiero jugar un poco más. Vale. En este caso, al ser una niña pequeña, damos opciones limitadas, que son aceptables para el adulto y entre las que tiene la libertad de elegir la que prefiera. Es importante cumplir con el trato al que se ha llegado de esperar hasta 10 minutos más y no caer en la manipulación de alargarlo, porque eso a la larga puede conllevar que cada vez que se intenta alargar más y se va alargando y cada vez va a ser peor. Hay que ser firmes y que a los 10 minutos se vaya a la cama. En los más mayores se les puede dejar la responsabilidad de elegir la hora de ir a la cama, ya que pueden asumir toda la responsabilidad de levantarse por las mañanas para ir a clase sin ningún problema o disputa. Podéis ofrecer opciones diferentes de horas para que decida cuál prefiere. Vamos a ver un ejemplo en un adolescente de 13 años, por ejemplo. Oye, mamá. Dime. Pues que yo ya soy mayor y no quiero irme a la cama a la misma hora que mi hermano pequeño de 7 años. Quiero acostarme más tarde. La verdad es que tienes razón. Eres mayor que él y me parece justo que hablemos y veamos la mejor opción. ¿Qué te parece escoger una hora entre las 10 y las 11? Pues no sé, ¿mejor las 12? Esa no es opción. Entre las 10 y las 11, tú decides. ¿Y si lo dejamos a las 11:30? Bueno, me parece bien. Me parece aceptable esa media hora. En este caso, hemos dado unas opciones más amplias en cuanto a la hora, pero hemos visto un ejemplo también de cuando no quieren ninguna de esas opciones y quieren hacer algo diferente. Si la opción no es aceptable para ti, dígale que esa no es opción y repita las opciones que le está ofreciendo seguido de tú decides. Si la opción es aceptable para ti, entonces no hay problema. Está bien el acuerdo al que habéis llegado. Tablas de rutinas. ¿Qué es una tabla de rutinas? Bueno, pues es un recurso eficaz y un buen método para inculcar hábitos en los más pequeños y facilitar la convivencia familiar desde el respeto. ¿Por qué es importante? Porque las rutinas y los hábitos son vitales para los más pequeños, ya que, como decía Rudolf Dreikurs, son necesarios en la infancia porque así los niños saben qué esperar que va a ocurrir y eso les aporta seguridad. ¿Es lo mismo que la tabla de recompensas? No. Los premios y castigos no son métodos útiles de aprendizaje, ya que lo único que promueven es hacer algo a cambio de otra cosa. Y lo que nosotros queremos es inculcar valores sin chantajearles. Y la tabla de rutinas es un método respetuoso que se basa en el aprendizaje y adopción de hábitos y valores para que se conviertan en personas responsables y autónomas el día de mañana. La tabla de rutinas se trata de una serie de imágenes ordenadas de forma secuencial, de manera que podemos ver en las imágenes todas las cosas que haremos a lo largo del día. Y al ser un recurso gráfico, ayuda a los peques a visualizar y no olvidar lo que va después de cada actividad. Para realizarla necesitaremos tener en cuenta las necesidades de los peques y establecerla en conjunto todos, igual que la rueda de opciones. Por lo tanto, necesitaremos papel y lápiz, fotos de nuestros peques realizando las actividades o otras imágenes que lo representen, algún tipo de expositor donde irlas poniendo en el orden que establezcamos, pues en un portafotos, con imanes, con velcro. Lo primero, realizamos la lista con las rutinas a llevar a cabo en el día.
levantarse, vestirse, desayunar, asearse, recoger la habitación y hacer la cama, ir al cole, aseo, comer, lavarse los dientes, recoger la mesa, ir al parque, hacer deberes, jugar, ducharse, poner la mesa, cenar, lavarse los dientes, leer un cuento, acostarse. Una vez que tenemos la lista, conseguimos las fotos o imágenes que lo representen y las ponemos en el orden en el que se van a realizar, en un sitio visible y a su alcance para que pueda consultarlo cada vez que sea necesario y así ellos mismos ver y avisarnos de lo que viene a continuación. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a ver la tabla de rutinas y al hacerles partícipes Así, las obligaciones diarias se convierten en un juego para ellos y al hacerles partícipes, al crearla y preguntarles ¿prefieres vestirte primero y desayunar después? ¿O primero el desayuno y después nos vestimos? Les estamos dando el mensaje de que están siendo tenidos en cuenta y que su opinión es importante. Lo que, junto con que la autoridad pasa de los padres al conjunto de familia al ser la tabla de rutinas la que dicta las normas y haber sido creada de forma consensuada, se acabó el conflicto. Recordad, la tabla de rutinas es un método respetuoso que se basa en el aprendizaje y adopción de hábitos y valores para que se conviertan en personas responsables y autónomas el día de mañana. Las reuniones familiares. En vídeos previos hemos hecho una breve mención de las juntas familiares y es lo que hoy vamos a ver de una forma más práctica haciendo una dinámica de un ejemplo. Bueno, espera. Antes de entrar en materia, yo creo que esto estaría bien que lo hiciéramos juntas. Pero... Oye, juntas ya lo estamos haciendo. Sí, pero juntas... juntas. Luz, hazme ahí un poco de hueco, a ver si puedo. A ver, ¿Qué? un momento, un momento. A ver, un poco más a tu derecha. ¿Pero qué? Espera un momentito, espera, a ver. Espera. ¿Pero qué? ¿Qué tienes? ¿Teletransporte o qué? ¿Pero dónde has ido? ¡Oye! Y me ha dejado aquí sola. Pero bueno. Espera. Pero... ¿Qué? Me... Un poco más. Pero... Ahí. Pero... Bueno, pues no sé si darte la Espera, bienvenida o Coges. felicitarte por el viaje este... O sea... ¡Sorpresa! Pues nada, hay gente que puede viajar por debajo de las mesas. Aquí la tenéis. Me teletransporto así. Cuando quiero. Voy a hacer un vídeo juntina. Sí, esto es lo que yo quería. Juntas, de verdad. Juntas, que- claro, a eso te referías. Sí, Juntas. la dinámica de hoy lo requiere. Juntas familiares, ¿verdad? Efectivamente, las juntas familiares de las que habíamos hablado. Cierto es. Pues eso, como os habíamos dicho en vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo de respuestas a las metas equivocadas, pues os habíamos hablado de qué son las juntas familiares y cómo se llevan a cabo. Y hoy vamos a realizar un ejemplo de una junta familiar basada en una historia real. Nada, nos sentamos todos alrededor de la mesa en el día y hora fijados para realizarla cada semana, junto con la hoja o cuaderno donde hemos ido anotando lo que ha ido pasando a lo largo de la semana y los temas que queremos tratar. Cada semana uno será el presidente, que será el encargado de llamar a todos para hacer la junta, nombrar los temas a tratar, empezar la ronda de cumplidos y agradecimientos hacia el resto de miembros y abrir la sesión de solucionar problemas. Y otro será el secretario, que será el encargado pues, de tomar las notas sobre los problemas a tratar, las decisiones y soluciones tomadas. Ambos papeles se irán rotando por los diferentes miembros de la familia cada semana, ¿vale? Para que todos puedan participar en ese aspecto. Y pues hoy, por ejemplo, seré yo la presidente y Luz, pues la secretaria. Vale, venga, pues vamos allá. Vamos allá. Chicos, es la hora de la junta familiar semanal. Vamos todos a la mesa y vamos a ver, ¿tenemos la hoja de los temas a tratar por ahí? Sí, la tengo ¿Tenemos? aquí. Tengo mi hojita y bueno, lista para que veamos y busquemos las soluciones entre todos. Perfecto. Pues antes de empezar con ello, quiero empezar la ronda de agradecimientos dándote la mía por la hospitalidad de estos días y acogerme aquí en tu casa. Ah, muchas veces. Y yo también, porque a mí también me gustaría agradecerte que has hecho un viaje tan largo para
además como lo has hecho, para venir aquí y estar conmigo, con Fernando y pasar unos días todos juntos. Muchas gracias y muchas veces. Encantada. La verdad es que me encanta esta ronda de agradecimientos porque me resulta muy emotiva y gratificante. Es una manera de conectar todos un poquito ese punto emocional. Sí. Entonces, pues nada, después de esto veamos ahora por orden y punto por punto esas notas. Vale, pues el primer tema a tratar es el tiempo de uso de la tele. Vale, pues ¿quién anotó esto? ¿Se ha resuelto esto durante la semana? No, calla, que lo apunté yo. Ah. Lo apunté yo, pero no se ha resuelto. No. Hay que tratarlo. Pues lo he apuntado porque creo que utilizamos mucho tiempo en ver la tele y no empleamos nada en hacer algo en familia y estar un rato juntos. Entonces, pues no sé, creo que podríamos igual buscar alguna solución para, no sé, ajustar un poquitín mejor los tiempos para todo. Sí, tienes razón. ¿Qué te parece? Pues si reserváramos una hora al día, por ejemplo, pues para hacer algo juntos, pues ya sea hablar, salir a dar un paseo, yo qué sé, cocinar. Vale. Pues sí, me parece muy bien, la verdad que sí. Y para no abusar todo el día de la televisión, podemos reservar también un tiempo concreto pues para ver el capítulo de nuestra serie favorita o una película que nos apetezca ver a todos. Podemos reservar ahí un ratín en el día y también es una manera de hacer algo juntos mientras vemos la peli. Estupendo. Tomo nota de todo ello y lo llevamos esta semana a la práctica, a ver qué tal. Estupendo. Vale, pues si este punto está resuelto, podemos pasar al siguiente. Vale, que es las tareas del hogar. Ajá, este lo apunté yo. Porque de todas las tareas que hay que hacer, yo siento que al final hago la mayoría. Limpiar el polvo, los baños, poner la lavadora, recoger la ropa, planchar. A ver, hay tareas, es verdad, que realicéis los demás, como lavar los platos, recoger la mesa, pero aún así creo que podríamos repartir un poco mejor las tareas para no sentirme tan cansada y a veces hasta molesta. Ciertamente tienes razón. Realizas más labores que los demás y es posible que ni siquiera nos diéramos cuenta de ello. Lo siento. Pues nada, veamos qué podemos hacer al respecto. Pues podríamos, no sé, repartirnos las tareas de la semana entre todos. Eso estaría muy bien. Pues sí, tal vez para que no haya ahí conflictos a la hora de elegir tarea, de que es que a mí me toca siempre el baño, es que a mí no sé qué. Pues lo podríamos hacer de forma aleatoria. Por ejemplo, igual podríamos anotar cada tarea en un papelito y meterlos todos dentro de un frasco. Y luego cada uno sacamos un papelito y la tarea que aparezca ahí apuntada es la que tenemos que realizar en esa semana. Eso es muy buena prueba. Así todos haremos por igual y como, oye, te han tocado al azar y no porque alguien te lo haya impuesto. Vale. Oye, ¿os parece que establezcamos un horario también para evitar los olvidos? Sí, bueno, pues lo hacemos a lo largo del día, cuando nos apetezca. Bueno, podemos hacerlo, sí, cuando cada uno pueda o podemos establecer una hora en la que podamos todos y así nos motivamos los unos a los otros y lo hacemos con más ganas. Pues podría estar bien eso, la verdad. Pues lo podemos hacer a media tarde, que es cuando estamos todos en casa. Genial, yo tomo nota de todo y lo ponemos en práctica a ver qué tal nos funciona. Perfecto. Pues nada, el último punto que he anotado es sobre el volumen de la música. Ese punto lo anoté yo, pero no, ya se solucionó. Así que nada, no hace falta tratarlo. Pues vale, pues entonces nada, ya hemos terminado. Los puntos a tratar ya están todos vistos. Perfecto. Oye, pues podemos pasar a planear una actividad para hacer en familia esta semana. Podemos, por ejemplo, ir a la playa, con el calor que hace hoy. O podríamos salir a cenar al restaurante ese nuevo.
ese que está en el centro, que abrió hace poco. ¡Buah! Sí. Genial, vale, pues mira, vamos a ir a la playa y luego al restaurante. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece, vamos, estupendo. Pues vale, sí, pero ¿cuándo lo hacemos? A ver, el sábado, por ejemplo. No sé, el mejor día para poder estar todos, me parece que pudiera Pues ser sí, el sábado, sí, ¿no? el sábado. Vale, pues mira, para el sábado tenemos plan. Estupendo. ¿Os apetece que hagamos ahora algo juntos? No sé, como escuchar música o bailar. Ay, sí, por favor. Y luego podemos hacer unas galletas. ¡Sí! Genial, ¿no? Pues nada, como habéis visto, este sería un ejemplo de una junta familiar donde hay unos puntos a destacar. Primero, deben llevarse a cabo una vez a la semana estableciendo un día y hora concretos. Es recomendable rotar cada semana el rol de presidente y secretario para involucrar y dar responsabilidad a todos. Empezar la junta con agradecimientos hacia las personas de la mesa. Tratar punto por punto los temas anotados en la agenda. Tomar decisiones por consenso y, si por lo que fuera no lo hay, pues se pospone el tema para la siguiente junta. Luego también revisar las actividades de la semana siguiente, planear una actividad familiar de ocio para la semana y terminar la junta haciendo algo juntos. Qué planazo tenemos. Pero muy bueno. Validación de emociones. Validar es acompañar y estar presente, y si queremos establecer vínculos sanos y sólidos, tenemos que ayudarles a comprender sus emociones, gestionarlas y darles significado. Muchas veces no es necesario dar una solución, sino con un simple "entiendo cómo te sientes" es suficiente. En ocasiones juzgamos, criticamos o quitamos importancia a sus emociones porque sus motivos nos parecen insignificantes en comparación con las reacciones que tienen. Y eso nos hace pensar que están exagerando, que quieren salirse con la suya, que nos están retando. En definitiva, nos lo tomamos como algo personal e incluso nos incomodan esas situaciones e intentamos coartarlas. Pero si por un solo momento nos pusiéramos en su lugar... Pero si por un solo momento nos pusiéramos en su lugar, comprenderíamos que para ellos son importantes esas razones y que no sabe expresar de otra forma esa intensidad emocional. Yo recomiendo muchísimo recordar cuando nosotros éramos pequeños y estábamos en esa situación. ¿Cómo te sentías? ¿Qué necesitabas? ¿Enfado, gritos y represión? ¿O necesitabas comprensión? Recordar cómo te sentías tú de pequeño te ayudará a entenderle mejor a él, a empatizar y a darle una respuesta idónea. No quieren manipularnos. Lo que necesitan es comprensión y acompañamiento que les guíen para comprender y gestionar esa emoción que les invade. Cuando ignoramos su llanto, su rabieta y les ignoramos o reñimos por ello, lo que les estamos transmitiendo es que sus emociones no son importantes ni válidas, que no deben expresarlas ni sentirlas porque si no encima los adultos nos enfadamos o incluso les ignoramos o les retiramos nuestro afecto, lo que hace que empiecen a reprimirlas y vivirlas con malestar, porque evidentemente por negarlas no desaparecen. ¿Cómo podemos validar las emociones? Primero, ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Muchas veces no saben exactamente qué emoción es la que están sintiendo, por lo que ayudarles a ponerle un nombre hace que la identifiquen mejor en otras ocasiones. Validar la emoción con la frase "entiendo cómo te sientes", lo que le hace ver que es normal cómo se siente y que tiene derecho a sentirlo. Explicarle los motivos. A la frase "entiendo cómo te sientes", seguirlo con la razón por la que se siente así. Y 4. Ofrecerle herramientas para gestionar esas emociones, con opciones limitadas, preguntas abiertas, tiempo fuera positivo. Vamos a ver un ejemplo. Entiendo cómo te sientes por tener que salir ya de la bañera. Es normal enfadarse porque te lo estás pasando bien jugando. A mí me pasaba lo mismo. Pero tenemos que ir a cenar. ¿Qué prefieres? ¿Salir antes de quitar el tapón o esperar a que la bañera se vacíe? Al validar sus emociones,
estamos transmitiendo amor, aceptación, respeto, seguridad y autoestima. Les damos la oportunidad de expresar sus emociones con libertad, sintiéndose comprendidos y valorados como personas, lo que hace que tengan un comportamiento más cooperativo. Validar las emociones nos permite enseñar a gestionarlas, hablar de ellas, profundizar, reconocerlas y experimentarlas sin juicios. Os dejo unos ejemplos de frases de validación emocional. Mira, ¿cómo te sientes? Entiendo que te sientas así. Entiendo que esto es importante para ti. Llora si lo necesitas. Siento mucho que te sientas así. Siento que estés enfadado, triste, preocupado. Te escucho. Estoy aquí, cuenta conmigo. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Respeto que te sientas así. Preguntas de curiosidad. Hemos estado hablando anteriormente sobre la importancia de enfocarse en las soluciones. Por la disciplina positiva se enfoca en enseñarles a analizar la situación y a usar algunos principios básicos como el respeto y la colaboración para encontrar soluciones. Enfocarse en las soluciones es preguntarnos cuál es el problema y cuál la solución. Una de las mejores formas de enfocarse en las soluciones es ayudar a los niños a explorar las consecuencias de sus elecciones a través de preguntas abiertas, ya que explorar invita a pensar y buscar opciones por sí mismos y a decidir lo que es importante para ellos y decidir lo que quieren. La clave para ayudar a los niños a explorar es dejarles de decir las cosas y empezar a hacer preguntas abiertas. Y esto es lo que vamos a ver hoy de forma dinámica. Vamos a adoptar los roles de mamá y de hija para mostraros un ejemplo de cómo llevar a cabo las preguntas abiertas típicas. Oye, Vane, pues si te parece bien, yo hago de hija. Vale, pues Luz va a hacer de hija y yo voy a hacer de mamá. Os ponemos en situación. Lara está en el parque jugando con uno de sus juguetes favoritos, un cubo y una pala. Y se encuentra con Lucía, que lleva una pelota. Lara quiere jugar con la pelota de Lucía, pero no la deja que ella juegue con el cubo y la pala a cambio, por lo que surge un altercado en el que Lara pega a Lucía y le hace llorar. La mamá de Lara decide que es momento de marcharse y tener un momento de enfriamiento antes de abordar la situación. Tras tomarse un tiempo para calmarse, la mamá se acerca a Lara para hablar sobre lo que ha pasado. Lara, ¿cómo te sientes respecto a lo sucedido? No sé, estoy triste. ¿Y qué crees que lo ha causado? Pues que he pegado a Lucía porque me enfadé. ¿Y qué aprendiste de esto? Pues que no se debe pegar aunque se esté enfadado porque se hace daño a los demás. ¿Y de qué manera crees que puedes usar lo que has aprendido en el futuro? Pues lo voy a usar para no volverlo a hacer cuando me vuelva a sentir así de enfadada. Muy bien, ¿y qué ideas tienes ahora para solucionarlo? Pues igual le puedo dejar mis juguetes a los otros niños. Y si me enfado me voy yo sola hasta que se me pase, me voy a jugar yo sola. Veamos ahora una situación cotidiana del día a día en la que hemos acabado de comer y hay que recoger la cocina. Cariño, ¿qué crees que necesitamos hacer para que la cocina esté limpia? No sé, ¿limpiarla? ¿Qué hay que hacer con los platos que están sobre la mesa? Pues recogerlo. ¿Y dónde los recogemos? Pues los llevamos allí al fregadero y luego los metemos al lavaplatos. Así es. Y una vez que está la mesa despejada y la vajilla está dentro del lavavajillas, ¿qué tenemos que hacer con la mesa? Pues limpiarla con la bayeta. Muy bien. Este ejercicio en lo cotidiano te sirve como entrenamiento para que los niños piensen y se involucren en la habilidad de solucionar problemas y poder llevarlo también al terreno emocional. Por último, vamos a ver una situación muy temida por los padres con un adolescente que nos comenta su intención de beber alcohol en una fiesta.
Oye, mamá, Dime. que me voy a ir a la fiesta que hace María en su casa. Y probablemente beberemos unas cervezas. Cuéntame, ¿por qué estás pensando en hacer? Porque muchos de mis amigos lo hacen y parece que se divierten. ¿Y qué es lo que dicen tus amigos sobre ti ahora que no bebes? La verdad es que a veces me incitan a que lo pruebe. Pero me dicen mucho que están orgullosos de mí porque no bebo y que me admiran. ¿Y qué crees que pensarán o dirán después de que te emborraches? Vaya, seguramente les decepcione. ¿Y cómo crees que te sentirías tú contigo misma? Pues no me sentiría muy bien porque sentiría como que he perdido. Me decepcionaría conmigo misma. No, creo que no lo haré, no voy a beber. En este caso, le hemos ayudado a explorar las consecuencias de sus decisiones, evitando castigos que la hubieran inspirado a mentir y a perder la confianza para poder hablar de cualquier cosa. En resumen, enfocarse en las soluciones les enseña a aprender de los errores, desarrollar sus fortalezas, habilidades para resolver problemas y desarrollar respuestas socialmente adecuadas. Así es. Me he quedado con el chicle, está muy bueno. Tiempo especial. Es una herramienta eficaz que te ayudará a mantener la conexión y pertenencia. Lo mismo que compartes tiempo en salir con tu pareja al cine o a cenar, o con los amigos, o reuniones con familiares, es igual de importante y necesario pasar tiempo especial con tus hijos. Y seguramente me diréis, bueno, es que yo ya paso tiempo todos los días con mis hijos, pero seguramente sea un tiempo ocasional o habitual en el que realizamos las tareas cotidianas del día a día, como ayudarles a vestirse, a comer, a recoger, con los deberes. El tiempo especial es diferente al tiempo ocasional. El tiempo especial es un tiempo planificado donde vais a hacer cualquier cosa que os apetezca, sin distracciones y sin nadie más, solo tú y tu hijo o hija. ¿Cuáles son las ventajas de este tiempo especial? El niño va a sentir que se le tiene en cuenta, que pertenece, que nos importa y que nos gusta estar con él. Aporta tranquilidad al niño y le ayuda a relajarse y esperar al saber que luego va a tener su tiempo. Entrena la paciencia, favorece la conexión entre el adulto y el niño, fomenta la confianza y para los adultos puede suponer un momento de relajación mental al estar única y exclusivamente en el momento con su hijo. ¿Qué duración y con qué frecuencia se debe hacer? Bueno, pues va en función de la edad. Una orientación, siempre adaptándolo a las necesidades y características de tu familia, sería: con menores de 2 años, cualquier actividad diaria de disfrute ya es un tiempo especial, ya que aún no tienen la edad para comprenderlo como algo aparte del resto del tiempo. De 2 a 6 años, aconsejo un mínimo de 10 minutos diarios. De 7 a 12, mínimo 30 minutos a la semana, programando el día y la hora para que sepan que contarán con ese momento exclusivo y especial para ellos. Y con adolescentes, mínimo una vez al mes planificar un momento especial a solas. Lo más importante es que sepan que ese tiempo va a existir y cuándo va a suceder. ¿Y se planifica el tiempo especial? ¿Y cómo? Bueno, una buena forma es a través de una lluvia de ideas creada de forma conjunta, con diferentes propuestas u opciones, aceptando todas por muy locas que parezcan. Y luego ya ver si son viables o no. Juego de mesa, leer un cuento, salir con la bici, hacer una receta juntos, disfrazarse, manualidades. Si algunas implican un coste, como ir al cine, se pueden anotar igualmente y ahorrar el dinero suficiente para llevarlas a cabo. Y si llevan más tiempo del acordado, como por ejemplo ir de excursión, las ubicaremos en los días que sea posible disponer de ese tiempo, como por ejemplo un sábado por la mañana. Tiempo fuera positivo. Hoy vamos a realizar el rincón de la calma o tiempo fuera positivo, del que ya os hablábamos en otro vídeo. Para realizar el tiempo fuera positivo, os habíamos comentado que es importante hacerlo con cosas que a cada uno nos transmitan esa calma, ¿vale? Por lo tanto, cada uno vais a aportar lo que a vosotros os ayude a conseguir esa calma y esa tranquilidad.
Hoy lo que vamos a hacer es daros pues, una idea de cómo puede ser. Primero vamos a hacer un tiempo fuera positivo para adulto y luego vamos a hacer uno para niño. Y así veis los dos tipos existentes. Empezamos con el tiempo positivo para adultos. De base vamos a utilizar una manta y unos cojines. Y ahora vamos a ir añadiendo lo que a nosotros nos produzca esa calma o tranquilidad. Pueden ser unos libros, unos pasatiempos, música, ya sea bien tocando un instrumento musical o escuchando música. También podemos introducir aromas, bien como incienso o algún tipo de ambientador. Ahora vamos a crear el tiempo fuera positivo para niños. Recordad que siempre hay que hacerlo en colaboración con ellos, que sean ellos los que elijan qué es lo que quieren utilizar para ese tiempo fuera positivo. Y siempre hay que crearlo en un momento de calma. En el tiempo fuera positivo para niño, posibles ideas serían estas. Algunos peluches que ellos les guste o quieran, cuentos, un cuaderno y pinturas para dibujar y el bote de la calma que ya habíamos realizado en otro de los vídeos. Como veis, estas son posibles opciones de realizar un tiempo fuera positivo. Como os decíamos, cada uno incorporáis aquello que a vosotros os lleve a ese estado de calma y de tranquilidad. No tiene por qué ser esto que os hemos enseñado, ¿vale? Esto es un ejemplo. Alentar. En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre elogios y aliento. Y vosotros diréis, ¿pero no es lo mismo? Pues no. ¿Y no influye igual en las personas utilizar unas cosas que otras? Pues no, tampoco. ¿Qué es lo que además más utilizamos? ¿El elogio o el aliento? Pues en realidad estamos acostumbrados a utilizar elogios constantes con nuestros pequeños, pensando que les estamos ayudando y favoreciendo a repetir conductas positivas, pero que en realidad los elogios lo que enseña y promueve es una dependencia a la valoración de los demás y que se vuelvan adictos a la aprobación. Y esto pues se traduce en una falta inmensa de autoestima y autoconfianza, por lo que cuando hagan las cosas pues no las van a hacer pensando que es porque para ellos es beneficioso, sino que las van a hacer para que vosotros estéis contentos y no les riñáis o castiguéis. Claro, y de hecho una de las cosas que más fácil se observan estos niños una vez han crecido es el miedo. Y es que mira, muchos niños criados con constantes alabanzas llegan a la vida adulta sin estar preparados para las decepciones, las críticas, los fracasos tan importantes en la vida. Los adultos cuando elogiamos podemos estar transmitiendo sin querer, siempre sin querer, que son valorados como personas cuando tienen éxito. Y si luego fallan, ellos pueden sentir vergüenza e incluso llegar a pensar que son malas personas, que tienen un defecto de carácter. Y ese sentimiento pues nos lo traemos a la vida adulta. Además, el niño que ha sido elogiado sin medida, cuando es mayor, suele mostrar también una baja tolerancia a la frustración. Y se da mucho en ellos la llamada parálisis por análisis. Es decir, que hacen una valoración exhaustiva de cualquier movimiento antes incluso de lanzarse a ello, ¿no? Entonces temen tanto fracasar que la mayoría de las ocasiones ni lo intentan. Más cosas. Con los elogios hacemos también, y sin querer vuelvo a repetir, también hacemos que los niños, es muy importante, también hacemos que los niños se centren mucho en su persona, ¿no? Si les elogiamos y tú eres y tal, ellos se centran mucho en su persona, ¿no? Y eso de adultos se puede traducir en que les cueste forjar relaciones duraderas. Y bueno, pues también pueden ser adultos más dependientes, en fin,
Y un resultado final que nadie querríamos de este elogio indiscriminado es que muchos adultos llegan a padecer ansiedad y depresión a causa de esto. Así es. Pero claro, vosotros diréis, pero elogios, ¿qué tanto se supone que utilizamos constantemente? ¿Qué son los elogios? O sea, ¿cómo sabemos que lo que estamos utilizando son elogios? Bueno, no os preocupéis porque ahora mismo os vamos a dar unos ejemplos muy comunes de elogios. Vamos a ello. Un primer ejemplo de elogio. Estoy tan orgulloso de ti. Un segundo ejemplo. Eres un gran artista. Otro. Lo hiciste muy bien, como te dije. Vamos allá con otro. Qué contenta estoy de que hayas ordenado tus juguetes o tus cosas en el caso de un adulto. Otro muy común, sobre todo en el ámbito de estudios. Aprobaste todo, tendrás un gran premio. Y este también muy común en ese ámbito que dices, Vane. Qué lista eres o qué listo eres. Otro. Eres muy bueno. Y uno más, venga. Qué feliz me hace que hayas puesto la mesa. Estos son ejemplos de elogios muy comunes y yo creo que todos usamos inconscientemente porque lo hacemos pensando que estamos haciendo un bien, estamos motivando a esas personas. Pero entonces, si esto no es lo mejor, ¿qué alternativas hay a esto? Pues la alternativa es el aliento. ¿Y qué es el aliento? Pues mira, alentar es enseñar a confiar en sí mismo y en sentirse capaz con las decisiones que toma. Y también ayuda a desarrollar las habilidades sociales y de vida necesarias. Así es, y es que las diferencias entre elogiar o alabar y alentar puede ser o parecer muy sutiles, ¿no? Pero en realidad tienen un gran impacto en la autoestima del niño y por tanto del futuro adulto. Cuando elogiamos, como hemos visto en las frases anteriores, solemos utilizar mucho el verbo ser. Eres muy bueno, eres muy guapa, qué listo eres. Y aquí lo que estamos haciendo en realidad es una valoración, un juicio de su persona, con las consecuencias a largo plazo que os he dicho antes que esto trae, ¿no? Y como dice Vane, pues al revés, lo que debemos intentar hacer es alentar, y eso no se hace centrándose en el ser, sino en sus esfuerzos, en sus acciones, poniendo el foco en lo que ellos hacen, no en lo que son. Esto creará adultos con una autoestima sana. Serán autosuficientes, confiarán en ellos mismos, creerán en sus capacidades y tendrán la valentía de perseguir sus metas, porque también serán adultos que sabrán que el fracaso no le temerán. Sabrán que el fracaso es parte inherente del proceso de aprendizaje en un defecto de su carácter. Tendrán muy integrado aquello que oímos tanto de en la vida se gana o se aprende. Así que tendrán la valentía de ser imperfectos y todo esto pues hará que crezcan y florezcan como seres humanos sanos, que desarrollen de forma extraordinaria la resiliencia, que aporten gran valor a la sociedad, que se sientan realizados e irremediablemente felices. Casi nada, ¿no, Vane? Sin nada, como tú dices. Pero claro, diréis, bueno, ¿y cómo reestructuramos esas frases para que se conviertan en aliento? Bueno, pues os vamos a decir ahora unos ejemplos alternativos a las frases anteriores. Por ejemplo, la primera. Debes sentirte orgulloso de ti mismo. La segunda, hiciste un gran trabajo dibujando. Otra, confío en tu buen juicio para decidir y o hacer. La siguiente era, debes estar súper contento con lo ordenados que tienes tus juguetes o que tienes tus cosas en caso de ser adulto. Otra alternativa a lo de las notas, de aprobar. Trabajaste muy duro, te lo mereces.
Y la otra relacionada también con esto. Veo que te has esforzado mucho y has sacado un 10. Debes estar feliz. Otra muy importante y creo que es de uso diario y todas las veces que se pueda. Te quiero. Sí. Y por último, gracias por poner la mesa esta noche. Ahora tengo más tiempo para leer libros contigo. Así es. Como hemos visto, tanto en la explicación que os hemos hecho de cada cosa como en los ejemplos, en el elogio pues se observa más como una evaluación del niño de adulto, se centra más en el resultado. En cambio, el aliento se centra más en el proceso, nos centramos más en su esfuerzo y en lo que han hecho, es decir, menos en el ser y más en el esfuerzo. Otras formas de alentar serían simplemente describir lo que vemos que el niño o adulto ha hecho, como por ejemplo, pues, vaya, veo que has mezclado el rojo y el amarillo y te ha salido el color naranja. Eso es, y también podríamos describir lo que el niño puede estar sintiendo. Por ejemplo, has colgado la chaqueta tú solo y el mes pasado no llegabas al gancho, se te ve muy orgulloso. También podemos mostrar nuestro agradecimiento, nombrando lo que hizo el niño o el adulto y cómo nos ha ayudado, como en el ejemplo de poner la mesa. Eso es. Y también podríamos hacer más preguntas en lugar de alabar. Es un buen sustituto del elogio. Por ejemplo, ¿cómo hiciste ese dibujo? ¿O cómo decidiste que ibas a pintar? ¿O qué es lo que más te gusta de las pinturas que has utilizado para pintarlo? Como veis, con todas estas acciones involucramos al niño y al adulto, porque en este momento me gustaría hacer un inciso. Todas estas formas de expresarnos con nuestros hijos, con los niños, también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria con los adultos que nos rodean. Y de hecho es una forma buenísima de practicar nuestro propio crecimiento y luego nuestro trato también con los más pequeños. Entonces, bueno, pues como os decía, con todas estas acciones y formas de expresarnos involucramos al niño, al adulto, dejando que sea él quien evalúe sus propias acciones, quien desarrolle su sentido crítico y llegue a sus propias conclusiones, con los beneficios que eso tiene a largo plazo o los beneficios que ya os hemos contado antes. Si te ha gustado, suscríbete, comenta, dale like, comparte con todos tus conocidos. Nos vemos la semana que viene.